Amén y amén. Y así voy a pedirle a los niños que busquen su lugar de clase, pues ya están preparados sus maestros. La iglesia se pone sobre sus pies para darle la bienvenida a nuestro hermano. Qué poquitas esas palmas. Si son para el hermano, pues él las acepta. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Démosle más fuertes las palmas al que vive, reina por toda la eternidad. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios bueno? ¿Cuántos tienen un Dios maravilloso? Y si Él es digno de toda gloria y toda honra, es maravilloso que usted y yo estemos hoy, este primer día de la semana, en este lugar para bendecir y exaltar el santo y bendito nombre de Dios. Este es el mejor lugar que usted ha podido escoger para dedicar su tiempo hoy a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así como está sobre sus pies, yo les quiero invitar a que abramos la santa palabra de Dios en la epístola a los Romanos. La epístola a los Romanos en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Amén. La epístola a los Romanos, el capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Cuando lo haya encontrado me contesta con un amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y la presencia de su Santo Espíritu. Y en su letra dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar en esta hora. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos has permitido hoy de congregarnos en tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, por la maravillosa bendición de poder ofrendar a ti, de poder alabarte, adorarte, exaltarte, darte todo lo honor a ti, Padre bueno. Dios mío, en esta hermosa mañana te pedimos de que seas tú quien hable a la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, a la vida de aquellas personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas por internet, Señor bendito, que seas tú quien hable hoy, Espíritu Santo de Dios, a la vida de cada uno de nosotros, Señor, conforme es la necesidad, Señor, y te pedimos, oh glorioso Espíritu Santo de Dios, que hagas lo que solo tú sabes hacer, Señor, que es transformar la vida del ser humano. En el nombre de Jesús te lo pedimos, toda gloria y toda honra es tuya, Señor, por todos los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Y en esta mañana hemos leído una porción bíblica de una de las epístolas más profundas en cuanto a la doctrina de la iglesia, amén, que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba ubicada en Roma. Una iglesia que al día de hoy no se sabe quién la fundó, porque el mismo apóstol mencionaba en unos capítulos atrás
de que él mismo anhelaba y deseaba poder visitar esta iglesia en esta ciudad, porque todavía no conocía a los hermanos. Muchos, hemos estudiado, ¿verdad?, de que posiblemente fueron algunos hermanos de Roma que cuando fueron al día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y no se pudieron callar aquello que habían vivido, aquello que habían escuchado, y dijeron: nosotros también vamos a ser seguidores de Cristo. Y esta iglesia en Roma, el apóstol era tanto su deseo de ir que le escribe esta carta, esta epístola con una gran profundidad espiritual. Y en versículos o en capítulos atrás nosotros podemos ver cómo el apóstol toca temas muy importantes relacionados a lo que es la justicia y la ley. ¿Por qué lo hacía así el apóstol Pablo? Porque en aquellos días habían judíos que sí habían recibido a Cristo como su Salvador, pero que todavía venían arrastrando unas que otras cosas en cuanto a la ley de Moisés. Y la ley hablaba acerca de: haz esto, no hagas aquello, haz aquí, haz allá, esto y lo otro. Entonces ellos todavía estaban enfocados en que la salvación tenía que ver con las obras. Pero el apóstol, comenzando el capítulo 4, que fue el que leímos, entra una pregunta muy importante, y es: ¿concuerda el evangelio con las enseñanzas del Antiguo Testamento? Esa era la pregunta que tenían los judíos convertidos al Señor. Y la respuesta en este capítulo es que hay una plena armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esa armonía es que la justificación del hombre siempre viene a través de la fe. Es decir, que el justo por su fe vivirá. Y el apóstol en este capítulo 4 viene y toma el ejemplo de dos varones de Dios que eran muy admirados por el pueblo de Israel. Y estos dos varones, uno era Abraham y el otro era David, que lo menciona en versículos posteriores a los que leímos. Y este varón llamado Abraham fue un varón que vivió muchos siglos antes de que la ley fuera escrita y fuera dictada al pueblo de Israel. Y ya vivía por fe. Y David fue un hombre que vivió siglos después de que esta ley fue dictada al pueblo de Israel. Y también David vivía por fe y era justificado por fe. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? De que Abraham era un buen hombre, Abraham era un buen padre cuando tuvo a su hijo Isaac. Abraham era un buen esposo, Abraham era un buen vecino, Abraham era un buen amo, Abraham era un hombre justo, Abraham hacía muchas cosas buenas con las personas. Y sus obras eran buenas y tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué no para con Dios? Porque la justicia humana viene siendo trapo de inmundicia delante de la santidad del Señor. Es algo inalcanzable que nosotros no podemos obtener por nuestras propias obras. El hombre hoy en día puede ser un buen padre, puede ser un buen vecino. Hoy podemos ser buenos compañeros de trabajo, podemos ser buenos jefes, podemos ser buenos empleados, buenos vecinos, buenos amigos, buenos hijos. Pero la justicia suya no alcanza para que usted por sus propias obras obtenga la salvación que solo la da nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Y Dios el Padre, comprendiendo y entendiendo esto, dice la palabra, desde que no escatimó a su propio Hijo y lo envió al mundo para hacer una obra perfecta. En el libro de Hebreos capítulo 10,
versículo 12 dice que hizo un solo sacrificio por los pecados una sola vez y para siempre, para que a través de ese sacrificio el ser humano arrepentido venga a los pies del Señor y a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario obtenga lo que por sus propias fuerzas nunca va a obtener, que es el perdón de pecados y que es la salvación gratuita del Señor. Dice el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Y esa salvación y esa palabra hoy sigue vigente para que usted venga y no piense de que esta palabra es para que se condene en este momento. Si usted la recibe y si usted se arrepiente de sus pecados, esta palabra le es de salvación y le es de bendición. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la cruz del Calvario y le dieron a beber aquel vinagre cuando tuvo sed, Él dijo: consumado es. ¿Y qué significa consumado es? Quiere decir, ya todo está cumplido. Ya todo lo he cumplido. Ya la obra la he hecho. Y por esa obra maravillosa, como cantábamos después de que Él entregó el Espíritu, dice la palabra que estuvo en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Pero dice la Biblia de que al tercer día por la mañana Él resucitó de los muertos. ¿Y qué entonces con las personas que han venido a creer en el Señor? La palabra de Dios nos enseña que hemos sido lavados, que hemos sido santificados, que hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero de Dios. No porque lo merezcamos, sino por la obra maravillosa que Él ha hecho. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra: ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Primera de Corintios 6, 11. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que usted hoy viene a ser justo, usted hoy viene a ser santo, usted hoy viene a ser lavado por la obra maravillosa que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y esto es un regalo de parte de Dios para la humanidad, para todos aquellos que lo quieran recibir. El libro de Romanos, siempre capítulo 3, versículo 24, dice: hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15, 22 dice: porque así como en Adán todos los hombres mueren, también en Cristo todos los hombres serán vivificados. Y hoy, si usted no ha venido a los pies del Señor, usted puede ser vivificado en el nombre de Jesús. El versículo 3 del capítulo 4 que estamos leyendo, dice la palabra: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo le creyó Dios a Abraham? Perdón, ¿cuándo le creyó Abraham a Dios? Se lo voy a exponer. Génesis capítulo 15. Dice la palabra del Señor de que Dios una noche vino y se le apareció a Abraham en visión de noche y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Entonces Abraham en la noche, me imagino yo de que Abraham esa noche no podía dormir,
estaba desvelado, estaba angustiado, estaba preocupado, porque ciertamente Dios lo estaba bendiciendo. Y Abraham hacía buenas obras, pero no obtenía todavía la promesa que Dios le había dado, porque Dios en capítulos anteriores le había dicho a Abraham: así como el polvo de la tierra, así serán tus descendientes. Pero Abraham todavía no tenía hijo. Y el Señor viene otra vez y le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo. ¿De cuántos es escudo aquí el Señor? No temas, yo soy tu escudo, y tu galardón, tu recompensa será grande. Y Abraham le dijo: Señor, pero ¿cómo va a ser esto posible si no tengo hijo? Y el único que tengo es este siervo, que es el que yo le voy a tener que dar mi herencia. Ciertamente la herencia de Abraham se iba acumulando más y se iba acumulando más, porque Dios lo iba bendiciendo. Pero Abraham se angustiaba porque no tenía hijo. Entonces Dios, en esa noche de insomnio de Abraham, le dice a Abraham: ven, sal fuera. Sal fuera. Y lo llevó afuera, dice la palabra de Dios. Es decir, él entró a la tienda, el Señor lo sacó afuera y le dice: Abraham, levanta tus ojos y mira las estrellas del cielo y cuéntalas, si es que acaso las puedes contar. Así será tu descendencia. Y la palabra dice que Abraham, siendo muy de edad, le creyó a Dios. Y eso a Dios le agradó y le puso un depósito de justicia a la vida de Abraham. Es decir, porque le fue contado por justicia cuando Abraham creyó. Y muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros: creerle a Dios. Creerle que Dios va a hacer lo que ha prometido. Creer que Dios va a hacer lo imposible. Creer que Dios va a transformar la vida de nuestros familiares por los cuales usted está orando. Creer que Dios va a resolver ese problema que usted está atravesando. Creer que Dios va a proveer ese trabajo que usted está clamando. Creer que Dios va a traer la sanidad a ese cuerpo por el cual usted le está rogando al Señor día y noche. Yo le digo, todas esas oraciones no son en vanas, porque el Señor las escucha. Y cuando usted en la noche está angustiado, está preocupado y se está desvelando y da vueltas en su cama y no se puede dormir, usted haga lo que hizo este varón, y es que comenzó a hablar con Dios. Y cuando uno habla con Dios, el Señor comienza a manifestarse en la vida del hombre. Cuando nosotros venimos y comenzamos a orar en fe, el Señor le va agradando, y la fe viene y mueve la mano bendita del Señor y hace las cosas posibles, aquellas que nosotros no son imposibles. Y Dios nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 30: echad su carga sobre mí, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que el Señor nos da no es como el mundo la da. Esa paz es inexplicable, esa paz es sobrenatural, esa paz viene del Espíritu Santo de Dios, que hace guardar a sus hijos tranquilos, porque es Jehová el que pelea por nosotros. Pero usted, al igual que Abraham, debe creer la palabra de Dios. Usted no debe dudarla. Usted debe creer en las promesas de Dios. Porque la palabra también nos enseña en Hebreos capítulo 2, dice la palabra de Dios, de que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Oiga bien, Dios, cuando enviaba a sus ángeles a dar palabras en el Antiguo Testamento, las cumplía.
Ninguna palabra cayó en tierra que Dios habló a través de los ángeles en el Antiguo Testamento. Por eso el escritor de Hebreos dice: si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ahora imagínese usted cuán firme serán las palabras que salió de la boca del Hijo de Dios. Porque toda su palabra se va a cumplir. Toda la palabra escrita en este libro se va a cumplir. No hay ni una tilde ni una jota que no se vaya a cumplir. Todo se va a cumplir de lo que está escrito en este libro. Y si usted y yo creemos lo que está escrito en este libro, vamos a alcanzar la vida eterna. Gloria al Señor. Mire lo que dice el versículo 4 del libro de Romanos. El versículo 4, se lo pedí a Ashley y a Sara que lo compartiéramos en lenguaje actual. Mira cómo dice: ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. Es decir, todos aquí los que somos empleados de una empresa, o que si usted lo ha contratado a alguien para venir a trabajar y le dice: mira, de aquí a 15 días, por tu trabajo yo te voy a pagar esta cantidad de dinero. Y comienza el primer día a trabajar y finaliza en el día número 15. Cuando usted finaliza en el día número 15, su salario no es un favor que le está dando el que lo contrató. No es un favor, porque dice es algo que se le debe. Es algo justo que usted se ha ganado. Amén. Versículo 5, mira cómo dice en lenguaje actual: en cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Es decir, es aquel que no trabajó. Aquel que no trabajó no puede recibir salario. Aquel que no trabaja no merece un salario. Aquel que no trabaja no es digno de un salario. Sin esto del salario, el hombre no puede sobrevivir. Aplicándolo ahora a la salvación, el hombre sabe que por sus obras no puede hacer nada para alcanzar la salvación. No puede hacer nada para alcanzar la salvación. Pero si cree que Dios puede perdonarlo, si cree que puede perdonarlo, su fe es contada por justicia y obtiene la vida eterna. Es decir, Señor, yo no merezco el perdón. Dios mío, yo no merezco que tú hayas muerto por mí. Señor, aunque trabaje 1000 años, no voy a recibir un salario el cual yo venga a compararlo con la salvación, porque jamás por mi fuerza y por mis obras yo la voy a alcanzar. Así que si usted ha pensado de que por buenas obras o que cuando cambie va a venir a los pies del Señor, y muchas personas dicen: yo voy a dejar esto, voy a dejar lo otro y voy a comenzar a buscar de Dios, yo te digo en esta mañana, lo que necesitas es tener fe en que Dios perdona al pecador y automáticamente tu nombre es escrito en el libro de la vida, sin merecerlo, porque no lo merecemos. Pero es que así es Dios. Es misericordioso. Marcos capítulo 2 versículo 17 dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Él ha venido a llamar pecadores. Sí, así como está usted. Sí,
así con ese vicio que está usted. Sí, así con ese problema que no puede dejar, así lo está llamando Dios. Porque es Dios quien lo va a transformar a usted. Es Dios quien va a hacer la obra en su vida, no es usted. Es Dios a través de su Espíritu Santo. Dios te está llamando hoy. Dios te está llamando hoy. El versículo 6 de Romanos capítulo 4 dice, en la versión normal 1960, dice el apóstol, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y el apóstol Pablo cita el libro de Salmos capítulo 32, que quiero que lo leamos. Salmos capítulo 32, versículo 1 en adelante. Esto lo citó el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El apóstol dice bienaventurado, es decir, dichoso, afortunado. No dice bienaventurado aquel que tiene posesiones. No dice bienaventurado aquel que tiene riquezas, aquel que tiene oro, aquel que tiene plata, aquel que tiene bronce, aquel que tiene piedras preciosas, aquel que tiene varias casas. Dice bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y por qué dice así? Porque hay hombres en este mundo que pueden tener muchas riquezas, pero no tienen todavía el perdón de Dios. Hay hombres que parecen tenerlo absolutamente todo, pero están vacíos de Dios. Hay mujeres que pueden tener la mejor belleza física en esta tierra, pero están vacías de Dios. Y Dios hizo el corazón del hombre de tal manera que solo Él mismo lo pueda llenar. Por eso muchas veces usted ve que hay famosos actores millonarios que se suicidan porque ese vacío por dentro los consume. Y si usted ha sido perdonado por Dios, yo le digo, usted es más rico que cualquier otra persona en esta tierra que no tiene a Cristo en su corazón. Usted es más bienaventurado que cualquier persona que le ha dicho que no a Dios. Usted es más rico que cualquier persona que pueda tener cualquier puesto en una empresa, que pueda tener una mejor casa o que pueda tener muchos carros. Usted es más rico porque eso es invaluable. Y las cosas que vemos, dice la palabra de Dios, son perecederas, pero las cosas que no vemos, esas son eternas y esas son las que tenemos que buscar. Esas son las que tenemos que buscar, porque esas no perecen jamás. Pero ¿qué sucede cuando el hombre ya ha entendido el mensaje y no quiere venir a Cristo? El versículo 3 de Salmos 32. ¿Qué sucede cuando el hombre ha comprendido, pero no viene a los pies del Señor? Mire qué sucede. Versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, que cuando el hombre está escuchando esta palabra y asienta con la cabeza, es cierto lo que dice el predicador, es cierto lo que dicen en la iglesia, es cierto lo que dice, pero se reprime a no venir a los pies de Dios.
está reprimiendo su espíritu, quiere buscarlo, pero este hombre viene y no quiere todavía postrarse delante de Dios y arrepentirse de sus pecados. Dice la palabra de que mientras callé se envejecieron mis huesos. Es una lucha que usted tiene con dos personas. Es una lucha con uno mismo. ¿Por qué? Porque hasta se llega a enfermar usted, sabiendo que tiene que buscarle a Dios y no lo está buscando. Sabiendo que tiene que dejar esa vida y no la está dejando. Sabiendo que Dios le está mandando mensajes directos a su vida y usted no los está atendiendo. Sabiendo que Dios le está diciendo día y noche: hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Pero usted se está resistiendo al llamado de Dios. Usted se llega hasta a enfermar. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 17:22 de que el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. Y si usted se ha sentido así, no siga resistiendo el llamado que Dios le está haciendo. ¿Y contra qué más lucha uno? Está luchando también contra el mismo Dios, porque el Señor le está incansablemente llamando. Y uno no es capaz, una persona no es capaz ni siquiera de construir su casa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Porque no tiene la bendición de Dios, no tiene la cobertura de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está en desobediencia delante de Dios. Y la desobediencia delante de Dios detiene las bendiciones a su vida. La desobediencia delante de Dios detiene las bendiciones para su vida. Dios puede tener preparado un plan maravilloso para usted, pero Dios le ha dado libre albedrío. Y si usted es desobediente, usted mismo detiene las bendiciones. El versículo 4, siempre de Salmos, dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Usted escucha palabra día y noche de parte de Dios. Y dice la parte B del versículo 4: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, de que cuando estamos resistiendo al llamado de Dios, infringimos dos leyes. La ley de Dios primero, porque no atendemos el llamado, y también infringimos la ley de la naturaleza. Porque ¿quién va a ver un árbol verde que de la nada se seca? ¿Quién de los que va a cortar leña va a elegir un árbol verde para llevarlo a la hornilla? Nadie. Porque el árbol verde todavía tiene mucho que dar. El árbol verde tiene mucho que dar, pero se ha vuelto seco porque está resistiendo el llamado de Dios. Y estas son personas que en su mayor vigor, en su mayor fuerza, son personas que ni siquiera tienen deseos de vivir. Son personas que están alegres por fuera, pero por dentro están derribados. Son jóvenes que se han vuelto ancianos. El libro de Oseas, quiero que busquemos este pasaje. Oseas capítulo 7, versículo 9. El libro de Oseas, siempre en el Antiguo Testamento, está después de Daniel. Oseas capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios.
devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni le buscaron con todo esto. El versículo 9 dice: devoraron extraños sus fuerzas. Hay hombres, hay mujeres, de que las cosas de este mundo le están devorando su fuerza. Oh hombre, la mujer extraña está devorando tu fuerza. Y tu mujer, el hombre extraño, está devorando tu fuerza y no te estás dando cuenta. Sansón, la mujer extraña, le devoró su fuerza y él no se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. El Espíritu de Dios lo había dejado. Que nadie esté devorando tu fuerza y que nadie esté devorando tu vigor, sino que dale tus fuerzas al Dios Todopoderoso. Y dice también: y aún las canas han cubierto. ¿Ha visto usted un joven ya con canas a los 15 años que tiene su cabello ya lleno de canas? Hoy sucede, pero que él no se dé cuenta. Eso es lo que es asombroso. Que él no se dé cuenta de que le están robando su fuerza. Que por más que usted está trabajando, usted no ve el fruto de su trabajo. Por más que usted se está desvelando trabajando, usted no ve el fruto de su trabajo. Por más que usted está madrugando, usted no está viendo el fruto de su trabajo. Es porque no tiene la bendición de Dios. Es porque no tiene la cobertura de Dios. Y sin darse cuenta, usted se está llenando de canas y no lo está viendo. ¿Y sabe por qué no lo está viendo? Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo Jesús. Satanás se ha encargado de ponerle esa venda en sus ojos y que usted no se dé cuenta que usted está desperdiciando su vida. Satanás lo tiene cegado si usted está perdiendo sus fuerzas y se está volviendo canoso espiritualmente y usted no se está dando cuenta. Y es porque está vendado sus ojos. Y pasa un año y pasa el otro y decimos: el otro año voy a buscar de Dios, el otro año me voy a someter a Dios, el otro año me voy a entregar a Dios, el otro año voy a comenzar a leer la palabra de Dios, el otro año voy a buscar de Inste, el otro año y el otro año, y así se le va la vida. Y sin darse cuenta, usted ya perdió sus fuerzas, usted ya desperdició su vida y usted tenía mucho que dar delante de Dios. Pero en esta mañana, en este lugar, aquí está aquel que quita la venda de los ojos de los seres humanos, que es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy quitar la venda de tus ojos para que te resplandezca el evangelio de Cristo Jesús y para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra las características de un árbol seco. Oiga bien, las características de un árbol seco: tiene una corteza, una base que está semidesprendida. Aquellos que van a traer leña de repente van a entender esto. Mire, tiene una corteza semidesprendida, es decir, que no tiene una base. Y como dice la palabra, son como ovejas sin pastor. Andan como ovejas sin pastor. Y el Señor se compadece de aquellos que andan como ovejas sin pastor.
¿Anda usted como una oveja sin pastor? Otra característica es que tiene grietas en sus extremos. Tiene grietas, pero aún no se ha muerto el árbol. Y esas grietas son también la vida de muchas personas que tienen heridas abiertas que no las pueden cerrar. Tienen heridas abiertas que no pueden sanar. Tienen heridas abiertas que sigue respirando usted, pero usted sigue sufriendo por esas heridas, pero es porque no se las ha entregado al Señor. El árbol seco tiene un color opaco. El libro de Proverbios capítulo 15 versículo 13 dice que el dolor del corazón abate el espíritu. El dolor del corazón abate el espíritu y tiene hasta aquella imagen de tristeza. Y por último, cuando hemos agarrado un trozo de leña verde y un trozo de leña seco, ¿cuál pesa más? El verde. El árbol seco no pesa porque está vacío por dentro. Y así el hombre que está seco está vacío de Dios por dentro. Está vacío de Dios por dentro. Pero nosotros, todos los seres humanos, vamos a ser pesados en la balanza de Dios. Y Dios dice: ay de ti si te encuentro falto de peso. Por eso, si tú hoy estás vacío de Dios, es necesario que hoy no te vayas de este lugar de la misma manera que viniste, sino que te vayas lleno del Espíritu Santo de Dios, perdonados tus pecados, para que seas tú restaurado y seas hallado, aprobado delante de Dios. Porque aunque Dios es amor, yo te quiero decir algo de una manera muy responsable. El libro de Romanos capítulo 2 dice: oh hombre, oh mujer, escuche la palabra, oh hombre, eres inexcusable delante de Dios. Eres inexcusable delante de Dios. No tienes excusa delante de Dios. En aquel gran y temible día no vas a venir a poner excusas delante de Dios diciendo: Señor, yo no te escuché. Señor, yo no comprendí. Señor, yo no sabía esto. Señor, yo no sabía aquello. Señor, yo no sabía que podía ser árbol verde y era árbol seco. Eres inexcusable delante de Dios. No esperes que llegue aquel gran y temible día y quieras poner excusas delante de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas hoy. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9. Vamos a leer. Libro de Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9. Gloria a Dios. Dice la palabra, escuchen lo que dice la palabra. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Aleluya. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este justo juicio de Dios viene.
este justo juicio de Dios viene. Y a cada uno de nosotros nos va a pagar según sean nuestras obras. Hombre, eres inexcusable delante de Dios, dice la palabra. Vamos a terminar de leer el Salmo 32. Mira el versículo 5. Salmos 32, 5. A esta altura, el salmista David ya no soportó más esta situación. El rey David ya no soportó más vivir en esta situación. Ya no soportó reprimirse, resistirse el llamado al arrepentimiento. Y dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Todo delante de Dios está al descubierto y está desnudo. Dice: dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Ese es a lo que tú debes proceder hoy, a venir y ya no resistir más el llamado de Dios, porque Dios se tarda en perdonarte lo que tú tardas en venir y pedirle perdón. Dios lo hizo libre. Dios rompió las cadenas que lo estaban atando, y lo que era imposible para él, Dios lo hizo posible. Y trajo tiempos de bonanza a la vida del pecador arrepentido. Trae tiempos de bonanza a la vida del pecador arrepentido. Y como dice Salmo capítulo 1 versículo 3, dice: ya no va a ser árbol seco. Mira cómo va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Y hoy sí puedes tú venir y edificar casa, porque Jehová es el que le está edificando. Hoy sí tú puedes velar en la noche, porque Jehová está velando contigo en la noche. Hoy sí tú puedes levantar tranquilamente tus manos al cielo, porque Dios te ha perdonado y Dios te ha hecho libre y ha roto las cadenas que te estaban atando. Y voy a finalizar con el versículo 8 de este mismo capítulo. En este versículo 8 hay un contraste. Muchos dicen es David quien está ahora enseñándole a alguien más, o es Dios quien está respondiéndole luego de su confesión. Vamos a tomarlo como que fuera Dios, porque también hay otros pasajes que confirman este mensaje. Mire cómo dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Dios nos hace entender por el camino que tenemos que andar. Y muchas veces nosotros podemos encontrarnos como se encontraban aquellos discípulos luego de que Jesús había resucitado. No entendían nada. El Señor vino y le dijo: era necesario que yo viniera y padeciera y muriera y resucitara para cumplir lo que dijo Moisés y los profetas. Pero los discípulos no entendían. Entonces el libro de Lucas capítulo 24 versículo 45 dice la palabra que Jesús vino entonces y les abrió el entendimiento, y ellos se entendieron y comprendieron de que Cristo había resucitado. Y hoy el Señor también quiere abrir nuestro entendimiento para que entendamos y comprendamos el camino en que tenemos que andar. Dice: Señor, abre mi entendimiento. Y Él dice: y te enseñaré el camino en que debes andar.
Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, allí habla que hay dos caminos. Hay dos caminos, uno que es espacioso, pero que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Hay uno que es espacioso, ahí nadie va a venir a estarle regañando, ahí nadie va a venir a estarle llamando la atención, ahí nadie le va a venir a reprender, ahí nadie va a venir a ponerle límites, ahí nadie va a venir a invitarlo a la iglesia, ahí nadie le va a venir a decir que se cuide. Ese camino son muchos los que van por él, pero su fin es la perdición. Y el Señor dice de que también está ese camino angosto, que son pocos los que van por él. Es un camino angosto, es un camino estrecho, y Jesús dijo: esforzaos por entrar por el camino angosto, porque ese es el que lleva a la salvación. Y sea usted de esos pocos que están yendo por ese camino. Y finalmente el Señor dice al salmista David: sobre ti fijaré mis ojos. Proverbios 15 y Salmos 34 dicen de que los ojos de Jehová están sobre buenos y sobre malos. Y yo cuando leía esta palabra hace una semana, yo decía, como decía el salmista: oh Dios, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién es el hombre para que nos regales tan grande salvación? ¿Quién es usted para que Dios haya enviado a su Hijo unigénito por amor a usted? Y decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo sentía cuando el Señor respondía a través de su palabra y me decía: David, porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Porque con amor eterno Dios lo ha amado a usted, a pesar de sus múltiples errores, a pesar de sus ofensas, a pesar de nuestra rebelión contra Dios. Dios lo ha amado con amor eterno. Ese amor eterno no va a finalizar mañana, ese amor eterno va a estar siempre. Y Él prolonga la misericordia suya a usted el día de hoy. ¿Quiere usted hoy recibir ese perdón de Dios? Yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y si hay alguien en esta mañana que hoy quiere venir a reconciliarse con el Señor, o si hay alguien en esta mañana que quiere aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, la invitación está abierta. Puede pasar a este lugar. Si usted ha estado resistiendo el llamado de Dios y usted se ha reprimido y no ha atendido el llamado de Dios, pero hoy ha comprendido de que tiene que venir delante de Él, porque aquel día también se acerca. Aquel día también se acerca y no vamos a tener excusa delante del Señor. El Señor hoy quiere hacer las cosas nuevas en su vida. Dios hoy quiere darte un nuevo comienzo. Dios hoy quiere darte un nuevo comienzo. Dios hoy quiere tratar contigo nuevamente, porque te ha estado llamando día y noche. El Señor te ha estado llamando día y noche. No resistas más el llamado que Dios te está haciendo. No resistas más
el llamado que Dios te está haciendo hoy. Porque Él te ama con amor eterno. El Señor te ama con amor eterno y ha dado a su Hijo unigénito para que tengas vida eterna. Gloria al Señor. Santo y bueno es Dios. Su misericordia es para siempre. Habrá alguien hoy que quiere venir y atender el llamado que Dios te está haciendo. No esperes el mañana, porque eres inexcusable desde ya delante de Dios. Tú eres valioso y vales la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga la vida del varón que está pasando en este lugar. Habrá alguien más en esta mañana que quiere hoy venir y decir: Señor, ya no puedo más con esto. Señor, aunque soy un árbol verde, me siento como un árbol seco. Señor, aunque estoy joven, siento que mis huesos están secos. Señor, ya no resisto más esto. Haz tú como hizo el salmista. Ven y declara delante de Jehová tu pecado, y el Señor es amplio en perdonar. Su palabra dice de que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré en aquel día delante de Dios y delante de sus ángeles. ¿Hay alguien más que quiera venir hoy a los pies del Señor? Yo quiero invitar a mi hermano Omar que pueda venir a orar por nuestro hermano que está aquí en el altar. Si hay alguien más que quiera hoy venir y ser restaurado por el Señor, y aunque ya van 3 semanas del año y parece que nos estamos desviando del camino otra vez y que estamos volviendo a lo mismo, el Señor quiere que hoy pongas tus barbas en remojo nuevamente. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia de Dios orando en esta hermosa mañana. He venido a llamar a pecadores y no a justos, dijo el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Su misericordia es grande. No resistas más el llamado que Dios está haciendo. Serás libre. Serás libre de las cadenas que te están atando. Serás libre de la opresión que te está asfixiando. Serás libre de las ataduras que ya no te dejan respirar, porque Dios es especialista en libertar. Gloria a Dios. Alguien de las hermanas líderes que pueda orar por la joven que también ha pasado a este lugar. Gloria a Dios. Dice la palabra de que hoy hay fiesta en los cielos cuando un pecador viene arrepentido delante del Señor. Hay fiesta en los cielos cuando venimos humillados delante de Dios. Hay fiesta en los cielos cuando decimos: Señor, no soy digno porque no lo merezco, pero en tu nombre yo recibo el perdón y recibo la salvación. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora. Cierren sus ojos y oremos. Señor Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial que estás en gloria. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias, Dios mío, por tu palabra que ha sido, Señor, predicada en esta mañana, Señor amado. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Dios mío, por las personas que hoy, Señor, han pasado este lugar, Padre bendito, a reconocer, Dios mío, de que son pecadores, Padre, y que necesitan, Dios mío, del perdón de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Dios mío, como dice tu palabra, Señor amado, te pedimos que escribas el día de hoy, Señor amado, su nombre, Dios mío, en el libro de la vida
del Cordero, Señor. Y cualquiera, Dios mío amado, que haya sido su pasado, Dios mío, tú hoy haces cosas nuevas, Señor. Haces cosas nuevas en sus vidas, Padre. Has roto cadenas, Señor bendito. Has libertado, Dios mío, a los oprimidos, Dios mío. Y cosa nueva haces tú, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, de que tú haces, Dios mío, fluir ríos en medio del desierto, Padre bendito. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu amor es inagotable, Señor. Porque tu misericordia es eterna, Señor bendito. Y porque tú, Dios mío bendito, nos has amado, Padre, con amor eterno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios mío, y te damos las gracias a ti, oh Rey de Reyes, Señor de señores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Que esta palabra quede en su corazón y no tardemos más en venir a los pies del Señor. Dejo en este lugar a nuestra hermana Carmen.